Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 18 de agosto. Desde la derecha los saluda con mucho gusto Yali Núñez. Y desde la izquierda, Luis Dávila. Demos paso a Emiliana para conocer de los temas de actualidad de esta semana. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Yali y Luis. Hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en Estados Unidos. Primero, la administración de Donald Trump busca castigar a los inmigrantes legales en Estados Unidos al momento de considerar si otorgarle o no la residencia a un inmigrante. La administración tomará en cuenta si los inmigrantes utilizan fondos públicos, si son o podrían ser una carga pública. Estos factores contribuirán a que se le niegue la aplicación al solicitante de una residencia legal o la ciudadanía. Pero estados como California están entablando demandas. Segundo, la mayoría de los estadounidenses no apoyan la gestión que está haciendo el gobierno de Trump con los demandantes de asilo en el país. Por otro lado, sostienen que debería haber una vía para que los indocumentados permanezcan legalmente en la Unión Americana. Esto según un estudio publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Pew. Tercero, Wall Street esta semana tuvo fuertes pérdidas y el Dow Jones cayó un 3,5% por el descenso en la rentabilidad de la deuda pública, que generó una breve inversión en la curva de los bonos del Tesoro de 10 a 2 años, en la que algunos analistas ven una señal de una posible recesión. Yali y Luis, es tiempo para el debate. Muchísimas gracias, Emiliana, por esa actualidad política que tuvimos esta semana aquí en Washington, D.C. ¿Qué te ha parecido, Luis? Una semana un poco lúgubre, ¿eh? Sí, una semana muy cargada, muchos temas. Pareciera que no es verano y que estamos en pleno ya otoño, ¿verdad? Todo el mundo de vuelta. Muy cargada. Todo este tema de inmigración ha estado tomando lugar, ha estado en todos los headlines, en todos los titulares. La nueva normativa que se ha tomado también hizo titulares lamentablemente la tragedia del Paso. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues empecemos por inmigración. El presidente, ¿verdad? El presidente Trump comenzó esta semana hablando de una nueva política que él quiere establecer en la que ¿verdad? Le quita derechos o ¿verdad? Le quita prioridad a ciertos inmigrantes, ¿verdad? Si se acogen a programas de beneficencia social en los Estados Unidos, que ha tenido, ¿verdad? Una reacción bastante viva de distintos sectores. A mí personalmente me preocupa un poco el hecho de que se está quizás creando una guerra de clases dentro de la clase, ¿verdad? O dentro de la población de inmigrantes en los Estados Unidos, y lo comentaba al principio de la semana, que me parece que el hecho de, ¿verdad? Las personas que buscan ayuda de programas de beneficencia social son personas que no tienen mucho sustento, ¿verdad? No son personas adineradas, acaudaladas. Y aquí llega de todo tipo de inmigrantes. Tienen los inmigrantes que cruzan la frontera, básicamente a veces, ¿verdad? Sin nada, solo lo que tengan en su backpack o en las bolsas que cargan. Y también tienes inmigrantes que entran con mucho dinero, que vienen, ¿verdad? Huyendo de un país o simple y sencillamente llegan aquí, llegan con recursos. Exactamente. A mí me parece que en la medida en que tú favorezcas a las personas que no necesitan de esos programas de beneficencia, estás creando una clase de inmigrante por encima de otro, estás dando una preferencia por encima de otro, y no sé cuál es el fin a lo que nos va a llevar eso. Bueno, mira, me parece que yo siempre he estado, y te lo digo desde el lugar más profundo y más sincero, siempre he estado apoyando políticas que ayuden a reducir el flujo de inmigración ilegal, pero soy completamente pro a la inmigración legal. Entiendo la situación de muchos migrantes cuando llegan a este país. Todos llegamos en las mismas circunstancias que tú estás describiendo, muchos con necesidades, con ayuda, y tomamos esa ayuda del gobierno. No me estoy hablando de mí específicamente, pero claro, hablo de la comunidad inmigrante. Y toman esas ayudas del gobierno porque realmente las necesitan. Sin embargo, sí se ha desarrollado dentro de la población migrante cierto sector que llega, como tú dices, quizás con ese dinero, con esos recursos, e igual
toman beneficio de esas ayudas sociales, o otras personas que describen su situación en esos momentos como pobreza y realmente no están en los límites de la pobreza, o no constituye su situación lo que describe una persona que debería estar solicitando ayuda, y eso sí me parece incorrecto. Entonces, creo que en parte por ahí viene la medida esta que está tomando ahora los servicios de inmigración. Yali, ¿tú crees que se podría dar un problema de seguridad, de salud pública, por el hecho de que, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una persona que sea indigente, que no tenga los recursos para pagar un seguro de salud médico privado, que simple y sencillamente tenga una emergencia? ¿Se podría dar el caso bajo estas suposiciones que una persona que necesite de atención médica de emergencia, que no decida no tenerla? O que decida no ir a buscarla, porque entonces podría afectar su estatus migratorio o la posibilidad de poder conceder una residencia permanente. A mí me preocupa grandemente que eso ocurra, porque en la medida que la población no busque cuidado médico, se puede tornar un problema de salud pública muy, muy grande. En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que sí creo que hay que puntualizar, esto es algo que hay grupos de activistas que están tomando medidas, que están decidiendo demandar, que están tomando otra vía a lo que pudiera ser otro tipo de solución a esta medida. Obviamente esto se verá en las cortes, veremos el resultado al respecto. Y también veremos cuál es la opinión que le merece al Congreso y si esto es algo que progresa. Yo creo que los inmigrantes vienen a este país a tratar de crecer, a tratar de establecerse. Hay situaciones que, por supuesto, ameritarían que una persona pueda obtener esa ayuda pública, y hay situaciones que ameritaría que no la obtuvieran. Entonces, creo que es un debate que definitivamente hay que tener, hay que sostener, pero hay que entender que también este es un país al que venimos a crecer, no a depender del gobierno. Pero sí quiero puntualizar que hay personas de que la necesitan y no por eso se debería tomar ese tipo de medidas. A mí me hubiese gustado quizás ver algo más donde el factor que decide, ¿verdad?, o que se utiliza para sopesar si se le da preferencia a uno o no, por ejemplo, si ha cometido delitos aquí, ¿verdad?, violentos, si ha matado, si ha robado, si se ha probado eso, pues definitivamente. Y te digo, por ejemplo, dentro de la comunidad hispana, hablemos específicamente, hay muchas personas que no caen dentro de esta medida, como son los puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, como son los cubanos, que vinieron bajo una ley de ajuste cubano, que el gobierno precisamente tiene una ley que le dice cuando llegan, te vamos a otorgar beneficios públicos para que puedas empezar tu vida en este país. Esta medida afecta a otros grupos de inmigrantes, no porque yo me salga de la medida, dejo de reconocer de que es una medida que se está tomando con cierta, con cierta actitud o con cierto pensamiento en base a lo que está sucediendo, a la situación que hay en estos momentos. Como te digo, hay un grupo de migrantes que probablemente lo necesitan, pero también hay un grupo que injustificadamente claman estos servicios cuando deberían venir a sostenerse en sus propios dos pies aquí a los Estados Unidos. ¿Tú esperas que se legisle en cuanto a esto o...? Habría que ver, porque es que todo ahora mismo es simplemente el fulgor de lo que ha sido que sacaron esta nueva medida. Vamos a ver cómo las personas lo reciben. En otras medidas que se han tomado se ha visto la respuesta de la ciudadanía respondiendo a los servicios de inmigración, enviando sus querellas o sus preocupaciones, y los servicios de inmigración distinguen entre lo que pudiera ser una medida efectiva o lo que pudiera ser una medida desfavorable para lo que es el sistema completo de inmigración del país. Entonces creo que ahora es importante esperar, ver qué sucede y ver cómo se va desarrollando este hecho. Otro tema en cuanto a lo que ha sido inmigración que sí me gustaría que conversáramos ha sido el desafortunado incidente o tragedia que ocurrió en El Paso. Vimos que de cierta manera estabas hablando tú de salud. Esto es una clara situación de salud mental también, que influye profundamente en lo que son este tipo de tragedias. Lo hemos visto con Parkland, lo hemos visto con El Paso, lo hemos visto con Dayton, Ohio ahora también. Sí, pero como yo mencionaba, ¿verdad? A mí me preocupa un poco el hecho, no es que me preocupa ciertamente, pero señalo el hecho de que
es la primera vez en que dos asuntos que han estado muy discutidos en la palestra pública, el control de armas y la inmigración, se juntan en uno. Y como, ¿verdad? El hecho de que puedes tener una persona que sí, claramente probablemente tiene unos problemas mentales, pero escribió un manifiesto que hablaba del Hispanic Invasion, la invasión hispana. De hecho, la última vez que el presidente Trump estuvo en Florida, en uno de sus rallies, mencionó la palabra invasión más de 7 veces en un minuto. Mucho, pero fue escrito mucho antes de que esto sucediera, y también creo que es importante que no manejemos, como dijo Mitch McConnell, hay que bajar la retórica de ambos lados, porque esto no nos está llevando a nada positivo y no podemos culpar al presidente, como han hecho muchísimos demócratas, de una tragedia como esta. Pero es que yo lo tengo que culpar, Yali, porque pero es que los demócratas están usando esto como un arma política y no me parece correcto que este tipo de tragedias, este tipo de eventos horrendos... Yali, en ese mismo rally de Florida hubo una persona en el público que gritó, el mismo presidente dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los indocumentados? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y un hombre salió y dijo, shoot them, dispárenle. Y el presidente tenía una oportunidad ahí bien clara de decir, señor, lo que usted está diciendo no es correcto. Señor, lo que usted está diciendo puede tener repercusiones. ¿Pero qué hizo? Se rió. Dijo, claramente estamos en el sur, haciendo un chiste de mal gusto. Y de hecho, el ataque ocurre en el sur, ocurre en Texas. O sea, yo no estoy diciendo que Trump ordenó el ataque. Yo lo que estoy diciendo es que en la medida que la sociedad y se entienda públicamente que esto es un comportamiento aceptable, que es una narrativa o una retórica aceptable, este tipo de cosas van a seguir sucediendo y con más un incremento mucho mayor. Y esa es mi preocupación. O sea, es muy fácil después de una tragedia decir esto hay que atenderlo, esto estuvo muy mal, estuvo en contra, pero el momento donde se necesitaba que se pusiera un stop, que se enviara un mensaje, era en ese momento, en ese rally, y vendrán muchas otras ocasiones. Yo creo que definitivamente cuando se maneja una retórica tan apasionada como la que se maneja ya sea en un rally o como la que han manejado demócratas en diferentes y constantes ocasiones, provocando que su base también busque el decir que el presidente Trump es un racista, el buscar con comentarios insidiosos, el culparlo por cosas que no tiene la mano directamente él en ese asunto. Creo que eso es lo que está llevando a que los ánimos se cardeen en personas también con problemas mentales, a que los ánimos se cardeen con estos enfermos que deberían ser tratados bajo un programa de asistencia social, porque más allá de la crueldad que manejan estos individuos, tienen que ser tratados como enfermos mentales, y también se tiene que ampliar lo que es el background check de las personas que tienen acceso a estas armas. Las armas no se disparan solas. Las armas, el que quiera hacer daño lo hace lo mismo con un arma que con un galón de gasolina, que con lo que sea. Bueno, pero la realidad es que solo hay un solo partido y un solo grupo dentro de la política estadounidense que está buscando, número uno, no limitar el derecho a armas, y número dos, es el partido que también tiene esta retórica antimigrante y violenta en contra de los inmigrantes. O sea que entiendo lo que estás diciendo, pero... El Partido Republicano, Luis, es incorrecto. Es obvio. Yo creo que es incorrecto generalizar y decir que el Partido Republicano tiene una retórica antimigrante, porque ese no es el caso. Te lo digo, yo trabajo dentro del Partido Republicano y soy inmigrante y soy proinmigrante, y te digo que estoy a favor de la inmigración ilegal, de la inmigración legal, pero no de la inmigración ilegal, porque no es lo que funciona. Sin embargo, hay que ver qué es lo que está pasando y cómo se está dando el contexto de las cosas en esta constante guerra que se está manteniendo política, porque obviamente está teniendo consecuencias. Cierto, pero yo no he visto, por ejemplo, al Partido Republicano hacer expresiones en cuanto al manifiesto. No vi el Partido Republicano denunciar lo que ocurrió en ese rally, desde las expresiones del presidente, lo que hizo el hombre que se paró y dijo lo que dijo. O sea, me parece que se queda todo es muy fácil reaccionar después, pero no he visto acción. Te puedo decir que a cada entrevista en la que yo me presente, voy a condenar como una voz oficial del Partido Republicano lo que este hombre ha hecho, su manifiesto, su odio contra cualquier persona y su odio contra los latinos. Con eso te voy a dejar, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con mucho más de Batalla Política.
Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Hoy nos acompaña el profesor de la American University, Emilio Viano. Bienvenido, profesor. Gracias por invitarme. Claro que sí, un placer. Y Luis, para conocer un poco más de la trayectoria del profesor, ¿qué te parece si pasamos con Emiliana Molina para que nos hable de su historial? Bueno. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal, chicos? Nuestro invitado de hoy es el doctor Emilio Viano. Trabaja y colabora con múltiples universidades como la Universidad de Nueva York y American University en Washington, D.C. Ha publicado más de 30 libros y 120 artículos científicos. Es experto en temas sobre los Estados Unidos y la Unión Europea, así como en asuntos transnacionales como terrorismo, derechos humanos, corrupción y crimen. Brinda conferencias y seminarios con frecuencia en América, Europa, África y Asia, tanto para el Departamento de Estado de los Estados Unidos como para universidades. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias, Emiliana, por explicarnos esa trayectoria tan larga que ha tenido usted en el mundo de la política. Cuénteme qué le ha parecido esta semana de Washington con todo lo que ha estado pasando con inmigración. Bueno, claramente otra semana bastante dramática, particularmente después de lo que pasó en El Paso y Dayton, Ohio. Yo creo que nadie esperaba que esto pasaría durante un periodo, digamos, de vacaciones para el Congreso y pone mucha presión claramente sobre todos, el presidente, el Congreso y la opinión pública. Profesor, yo le quería preguntar, ¿usted cree que la tragedia que ocurrió en El Paso se diferencia de otras tragedias que han habido, ¿verdad?, con tiroteos masivos, por el hecho de que une dos asuntos que han estado bajo la palestra pública, entiéndase la inmigración y el discurso peyorativo contra inmigrantes y el asunto del acceso a armas largas y la violencia con armas? Bueno, yo creo que lo que distingue El Paso de los otros es la publicación de, digamos, una declaración, un manifiesto de posición política, de la motivación por qué lo hizo. Es uno de los pocos que hizo esto. La otra persona que lo hizo fue el Luna Bomber hace muchas décadas cuando enviaba bombas por correo. Fue en realidad arrestado porque publicó un manifiesto que eventualmente por su hermano ayudó a la FBI a encontrarlo. Esto de El Paso es lo que lo distingue de todos los otros. Los otros hay matanza como en Florida, en el nightclub, Parkland, los estudiantes, pero al final no se sabe mucho el por qué. Pero aquí había verdaderamente algo de declaración del por qué lo estoy haciendo y parece que hay digamos, un odio contra los que, en su opinión, están invadiendo el país, los mexicanos, y por eso lo hizo en El Paso, viajó 600 kilómetros o 600 millas para llegar hasta allí. Lo distingue de todos los otros, se le da naturalmente una importancia muy grande porque nos indica dónde estamos en el país, en esta división entre, digamos, lo que apoyan la naturaleza del país como un país de inmigrante. Al final, la madre del presidente era una inmigrante, su esposa es una inmigrante, su abuelo era un inmigrante, es el de primera generación norteamericano. Y los que, al contrario, están intentando delimitar la inmigración y que están sembrando la división, pintando a los inmigrantes, particularmente los mexicanos y los de América Central, como gente violenta, violadores, ladrones, asesinos, miembros de maras y de gangs, en una manera muy negativa. Profesor, yo, más allá de la retórica fuerte que se ha manejado por parte de ambos partidos, la cual el jefe de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, mencionó que debemos bajar esa retórica para poder conducir un diálogo productivo, ¿qué vendría siendo otra manera que pudiéramos implementar para evitar este tipo de masacres? Obviamente, la ayuda a servicios mentales sería un gran factor de esto. Muchas de estas personas actúan como lobos solitarios y planean estos ataques con tiempo de anticipación. Y otra sería, el presidente ha estado haciendo mucho hincapié en lo que sería la ampliación de los background checks. ¿Qué cree usted? Bueno, claramente hay gente con problemas mentales que tienen acceso a armas. Y naturalmente a veces las maneja contra sí mismo primero, porque la mayoría de las muertes en Estados Unidos por armas de fuego son suicidios, lo que mucha gente no le está prestando atención. Y desafortunadamente, como todos sabemos, el presidente Obama intentó
de encontrar una solución y aprobó un decreto que lo hacía más difícil para gente con problemas mentales de obtener armas de fuego. En febrero del 2017 el presidente Trump lo anuló. Así que esto es un poco una de las contradicciones de hoy en día, que él está hablando ahora de gente que son locos, que tienen problemas mentales, pero él fue el primero a anular una medida para limitar el acceso a armas de fuego de gente con problemas mentales, y también sabemos que siempre están luchando contra la salud, el servicio de salud proporcionados por las leyes del presidente Obama, llamado Obamacare. Así que hay contradicciones ahí, de un lado hablando de la necesidad de limitar armas con los que tienen problemas mentales, del otro lado limitando los servicios para los que tienen estos problemas y haciéndolos más fácil para ellos de adquirir armas de fuego. Yo creo que hay, naturalmente, esta es una de las prioridades. La otra sí es de averiguar más sobre los antecedentes de los que quieren comprar armas. Y hasta ahora no hemos tenido éxito en hacerlo, particularmente cuando se compran armas en los llamados mercados digamos, informales, de gente que vende armas que son sus propias o una herencia, o pasar armas de una generación a otra, de un vecino a otro, comprarlo de un vecino. Es ahí donde están las lagunas legales a la hora de adquirirlas. Esas son las lagunas más importantes. Y después, como sabemos, el hecho de que hay armas que en realidad no pertenecen a una población civil, que pueden disparar, digamos, cientos de balas en pocos segundos, como pasó en Dayton, ¿no? Donde en poquísimos segundos mató a toda esta gente. Y ahí también hay un desacuerdo en el sentido que hay mucho que piensa que eso no es necesario, no es justificado. Pero vimos esa medida de prohibir los bump stocks cuando pasó lo de Portland. Sí, pero hay mucho más que bump stock, como lo que utilizaron en El Paso y también en Dayton, a donde había centenares de balas que uno podía disparar. En Dayton, prácticamente en 30 segundos, mató a los que mató y después fue matado él mismo. Profesor, además de las tragedias que han ocurrido en El Paso y en Dayton, esta semana vimos que también en Filadelfia hubo un tiroteo donde 6 oficiales de la policía, ¿verdad?, estuvieron involucrados. Se le hizo una entrevista al alcalde de Filadelfia y él hizo las siguientes declaraciones. Dijo: nuestros oficiales necesitan ayuda. Ellos necesitan ayuda con el control de armas, necesitan ayuda para mantener estas armas lejos de las manos de estas personas. Yo creo que es la primera vez que yo recuerdo que la propia policía, ¿no?, el propio Estado está haciendo un llamado donde abre la puerta a que inclusive ponga en riesgo el componente de seguridad pública. O sea, está diciendo, los policías ahora necesitan que estas armas estén fuera de las manos de estas personas. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, claro, sí. Si hay gente que puede armarse en una manera, digamos, tan militar como si están en guerra, podría pasar. Y pasó después de Ferguson, Missouri. No sé si ustedes se recuerdan, hubo un episodio en la área donde alguien desde un estacionamiento intentó disparar a los policías y mató a uno de los policías. Así que eso no es una novedad. Puede pasar con todos. Claramente, si puedo también añadir esto, tenemos que tomar en cuenta que nuestros policías utilizan las armas muy fácilmente, mucho más que en cualquier otro país del mundo. No tenemos estadísticas oficiales sobre los muertos por la policía en los Estados Unidos hasta ahora. Se está ahora empezando finalmente a mantener esta base de datos, pero sabemos que entre 1.500 hasta 2.000 ciudadanos norteamericanos son matados cada año por la policía. Si comparamos esto a otros países, particularmente de países desarrollados como los europeos, esto es infinitamente más alto de lo que pasa en Inglaterra, en el Reino Unido. Si matan a 2 ciudadanos en un año, es mucho. Aquí hablamos de centenares de miles. Es muy diferente la mentalidad. Hay algo en la mentalidad americana que verdaderamente favorece el uso de armas de fuego, de todos, no solamente de los civiles. Cuando hablamos un poco de este tema de armas de fuego, yo creo que también es válido el establecer que la Constitución en nuestro país nos da el derecho
de portar armas, y es lo que nos hace de cierta manera, dentro de las enmiendas que está en la Constitución, nos hace diferente de muchas naciones como Cuba, como Venezuela, lugares donde no se le da el acceso y el derecho al ciudadano de portar armas, y después acabamos con gobiernos totalitarios que manejan a su antojo a la población por no tener la población ese acceso a un arma de fuego o al nivel de defensa que tenemos acá en los Estados Unidos. Y es por eso que también se mantiene el gobierno dentro del control y las autoridades del país dentro del control, porque la población tiene acceso a esas armas. Las armas no se disparan solas. Sí, claro. La enmienda se puede interpretar en maneras diferentes. Es solamente desde el 2008, en realidad, que la Corte Suprema la interpretó diciendo que los ciudadanos tienen derecho a tener armas de fuego. Antes del 2008 no era claro, porque la enmienda habla de una milicia, no habla del ciudadano individual que va a comprarse un rifle o un semiautomático o una metralleta. Dice, para que se pueda mantener una milicia bien ordenada, el Estado no prohibirá a los ciudadanos de ser armados. Pero desde 2008 la Corte Suprema dijo que significa que los ciudadanos individuales pueden comprar armas de fuego. Así que son solamente como unos 10, 11 años que verdaderamente hay esta interpretación favorable, digamos, a individuos que tengan armas de fuego. Antes no había esto. Claramente esto le da aliento a esta mentalidad que tenemos este derecho. Estoy de acuerdo que en un cierto sentido es verdad, si los ciudadanos tienen armas, podría ser que pueden defenderse de un gobierno tiránico, de una invasión, digamos, la prepotencia tal vez del gobierno local o nacional. Esta es una idea muy teórica que no ha nunca pasado. Hubo rebeliones al comienzo de la República, la rebelión de Shays, poco después de la guerra de revolución en Massachusetts, la rebelión del whisky en Pensilvania Occidental, cuando se impuso un impuesto sobre el whisky. Hubo después otras, pero desde mucho tiempo no hay verdaderamente algo tan organizado como una rebelión armada contra el gobierno. Pero sí estoy de acuerdo que este punto de vista podría ser una justificación, pero ahí también podemos, primero, averiguar los antecedentes de los que quieren comprar armas de fuego. Segundo, limitar el tamaño de las armas, que no sean armas que ni los militares tienen, porque hay soldados veteranos de Irak, Afganistán, que dicen las armas que utilizaron en Dayton o en El Paso, nosotros no las teníamos porque son muy avanzadas. ¿Cree usted que el factor fundamental tiene que empezar en la casa? Darnos cuenta cuando nuestros niños, por ejemplo, para que no ocurran horrores como lo que sucedió en Sandy Hook, como lo que sucedió en Parkland, empezar esa educación desde la casa. La mayoría son muchachos jóvenes. Este mismo muchacho del Paso tenía, 21 años. Son muchachos jóvenes. Entonces, también yo pienso que un factor importante es desde la casa y en las escuelas brindar la atención y los cuidados necesarios a lo que es la salud mental de estos jóvenes para que no caigan en estas situaciones tan lamentables. Claro, pero lo de la salud mental es un tema muy difícil, porque primero hay vergüenza aún en mucha gente de admitir que no debería, que ellos o sus seres amados tienen un problema mental. Prefieren no hablar de esto ni buscar ayuda porque no se sepa. Tal vez tienen temor también que puede influir sobre su carrera, su empleo en el futuro, etc. Se ha convertido en un tabú en la... Claro, sí. es un tabú, uno de los últimos tabú que tenemos en nuestra sociedad. Y a veces también los políticos, en la manera en la cual hablan de los enfermos mentales, no ayudan. Mismo nuestro presidente, cuando está hablando en estos días de enfermos mentales con armas, lo hace de una manera un poco desrespetuosa, así que la gente puede pensar que si yo lo admito ya me ponen en esta categoría, pero es muy importante, usted tiene razón, debería ser así. Normalmente los programas son solamente cómo manejar las armas, no es para enseñar a ellos el peligro, la importancia del control. Y naturalmente si uno tiene 17, 18, 20 años, no tiene el control de sí mismo para no utilizarlo en un momento de pasión, en un momento de depresión, en un momento de furia y de rabia. Así que si tienen las armas, se puede bien pensar que las van a utilizar. Es parte de la cultura, usted tiene razón. Por ejemplo, en Suiza
hay un número muy alto de gente que tiene armas. De hecho, Suiza es uno de los países desarrollados que tiene más armas de muchos otros. Tienen que proteger los bancos ahí. Sí, es porque ellos hacen el servicio militar universal y tienen el permiso y el deber de traer las armas consigo a su casa. Así que yo soy militar en Suiza. Cuando me voy a casa que terminan los ejercicios militares, traigo conmigo las armas que utilicé en este ejercicio. Y no hay el tipo de matanzas que hay por acá, porque la mentalidad, la cultura es diferente. Hay algo claro en la historia de la conquista, digamos, del destino manifiesto de los Estados Unidos, que fue conquistado prácticamente con la violencia contra los indígenas y otros, y después toda la mentalidad de siempre luchar contra unos enemigos que sean visibles o no, nos ha dado esta familiaridad con las armas para utilizarlas en situaciones donde no son la medida correcta para solucionar problemas, disputas o desacuerdos. Un placer tenerlo acá, profesor. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Nos encantaría tenerlo nuevamente con nosotros acá en Batalla Política, pero muchas gracias por haber participado de la discusión. Siempre un placer. Gracias por invitarme. Y ustedes no se vayan, que regresamos con mucho más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Muy interesante me ha parecido todo este tema de inmigración. Me gusta que lo estamos discutiendo. Creo que es importante también, Luis, antes que comencemos un poco a hablar de lo que ha sido esta guerra de trading, de comercio que hay en estos momentos, dejarles saber a nuestros televidentes que dentro de esta nueva normativa no están incluidos, de esta nueva normativa de inmigración no están incluidos las personas procedentes de Cuba que entraron a través de la ley de ajuste cubano, no están incluidos los asilados, los refugiados políticos, los haitianos, los afganos, algunos iraquíes. Tienen que leer bien para que vean que parece fuerte y es fuerte, pero hay cierto grupo de personas que realmente han sido merecedoras de esas ayudas y no están incluidos dentro de esta normativa, quedan exentos a esta medida. ¿Entramos entonces en la guerra comercial? Vamos, claro que sí. Con todo, ¿qué te ha parecido? Cuéntame. Bueno, es un poco preocupante, si no mucho. Hace el 1 de agosto vimos cómo el presidente Trump comenzó con una serie de tweets a base de Twitter, impulsivos, como ya se le reconoce a él, hablando, ¿verdad?, de estas medidas, de esta imposición que quiere hacer a productos manufacturados en China, entre ellos computadoras, teléfonos celulares, consolas de videojuegos, y ahora hemos visto cómo ha hecho un reversazo desde entonces. Un retraso. Bueno, es un reversazo porque cambia de posición y dice, bueno, lo que dije el 1 de agosto, ahora estoy atrasándolo hasta diciembre para no afectar las compras navideñas, etcétera, etcétera. De los estadounidenses. De los estadounidenses. A mí me estuvo bien curioso eso porque me parece que es una aceptación tácita de que en efecto esto va a tener un efecto dañino en la población. Bueno, hemos visto al mercado muy voluble entre lo que ha sido esta semana. Un día abrió en rojo, el otro abre en verde. Entonces creo que las negociaciones están tomando lugar detrás de bambalinas. Creo que es de la manera en que él lo está manejando. No olvidemos que China también le impone tarifas a los Estados Unidos. ¿Sabes? El material de lo que está hecho estos celulares es lo que le dicen... no recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, el material del que está hecho el celular lo maneja en cantidades enormes China y le impone tarifas a los Estados Unidos y quiere imponer más tarifas sobre este tipo de materiales y sobre la tecnología que China maneja y que importa o exporta, a los Estados Unidos. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando decimos que el presidente quiere imponer una tarifa. Entonces, hay que poner las cosas un poco también en una balanza para no ser nosotros los estadounidenses los que nos veamos afectados. Pero no es menos cierto que la bolsa comenzó a caer tan pronto Trump empezó a tuitear. O sea, aquí hay un efecto, hay una causa y un efecto. Trump tuitea, bolsa baja. Bolsa baja, Trump se retracta. Y me parece que es emblemático de lo que ha sido la presidencia de Trump. O sea, es una persona impulsiva que claramente gobierna
¿verdad? De lo que se le ocurra por la mañana cuando se levante. Las tarifas definitivamente han sido una medida que ha funcionado no solamente con la guerra comercial que hay, se ha visto que la posibilidad de una implementación de tarifas funcionó con México para que disminuyera en un 24% el flujo de migración ilegal que estaba entrando a través de México. Las tarifas o la medida de querer poner tarifas funcionó con Guatemala, haciendo que Guatemala reconociera y se viera dispuesto a recibir a inmigrantes y hacerlo un puerto seguro para que no continuara ese flujo para acá. Lo estamos viendo ahora que lo están usando en un campo diferente, que es el campo comercial con China. Veremos si tiene un resultado positivo o no también. Sí, yo no podría decir que ha funcionado porque creo que hasta ahora no se ha visto ese resultado. Bueno, el resultado, en cuestión de lo que estoy diciendo de inmigración, sí se ha visto. Te puedo citar las cifras de que en julio había entraron 71.999, sin embargo en mayo habían entrado 140.000 personas. Bueno, eso tiene mucho que ver con el calor, el clima, históricamente todos los veranos, y eso está documentado. Históricamente todos los veranos el flujo de inmigración baja debido a que las temperaturas suben y es mucho más peligroso la travesía que los inmigrantes, ¿verdad?, recorren a través de la frontera. Eso es claro. En cuanto a México también, no podemos perder de perspectiva que el presidente de México también ha tomado sus medidas, no necesariamente por miedo a que le vayan a imponer aranceles al país, sino porque él mismo corrió en una plataforma de gobierno basada en el hecho de que él quería mejorar la calidad de vida de los mexicanos al punto de que los mexicanos no quisieran ni tan siquiera salir de México y emigrar de México. Mencionaste Guatemala. Guatemala, esta misma semana, el presidente electo de Guatemala rechazó el acuerdo que había hecho su predecesor, Jimmy Morales, y que de hecho, un acuerdo que tenía que pasar, o tiene que pasar por el sedazo del Congreso o de la legislatura de Guatemala. Pero más allá de lo que estás planteando, el acuerdo está hecho. El flujo migratorio ha disminuido y estamos viendo un progreso en lo que es esta política de tocarle el bolsillo a las personas y decir, no, bueno, ¿sabes qué? Voy a beneficiar en este caso o vamos a tomar una política que eventualmente termina beneficiando a los estadounidenses. Eso es innegable. Pero para mí es innegable el hecho de que está afectando los aranceles que se le están imponiendo a China, está afectando a los propios estadounidenses al punto de que el propio presidente Trump está atrasando la aplicación de estos aranceles. El problema es que se están llevando a cabo negociaciones. Tú no puedes darle el pastel completo a una persona sin que la persona te lo haya pagado. Realmente cuando tú vas a la dulcería tú das el dinero y después te dan el pastel, ¿verdad? El presidente, están negociando, veremos cómo se procesa, veremos si se llevan a cabo las negociaciones. El no llevarse a cabo una negociación con China puede traer una situación catastrófica, eso sí hay que reconocerlo y hay que dejarlo claro. El que busquemos un acuerdo para el beneficio de los Estados Unidos y de China también. Nosotros somos la nación más poderosa del mundo. Ellos necesitan venir, sentarse a la mesa y negociar y no continuar devaluando su moneda que devalúa el mercado a nivel mundial. Bueno, y hablando de devaluar moneda, vimos un presidente que ordenó por primera vez en 11 años, desde el 2008, que la Reserva Federal corte las tasas de interés, que fue una medida que con mucho recelo tuvo que tomar la administración Obama, cuando estaba colapsando. Por lo menos lo reconoce. Cuando estaba colapsando la economía, una economía que heredó de 8 años de George W. Bush. Pero vamos, lo que quiero decir es el hecho de que ya se estén tomando medidas cuando se está empezando a ver una recesión, indicadores, factores de una recesión, y se estén tomando estas medidas ya. A mí me deja saber que hay algo ahí que no necesariamente sea positivo. Sin embargo, quiero destacar, el presidente esta semana estuvo en un rally en New Hampshire. Vamos a hablar de New Hampshire, por poner un ejemplo, 19.700 trabajos creados desde que el presidente Trump fue electo. Estamos hablando de personas que estaban fuera de la fuerza laboral y se han integrado a la fuerza laboral. Entonces, esta es una economía que ha estado funcionando. Tengámosle un poco de fe. Veamos qué sucede con esta negociación comercial y después proyectémonos a hacer este tipo de críticas. Que yo creo que esos empleos se crearon a base de las políticas que se establecieron previo a que el presidente fuera electo. O sea, la base para que esa creación de empleos se diera se hizo durante la administración anterior. Y yo no estoy diciendo que tal vez él tuvo algo que ver con otras cosas que han pasado, pero acreditarle los 19,000 empleos completos a las políticas de Donald Trump, que han sido erráticas, que han sido altamente criticadas,
que muchas veces da 3 pasos hacia el frente y luego da 5 hacia atrás. O sea, no creo que haya una correlación directa y una acreditación completa a él en cuanto a eso. Ahora, lo que sí me parece que se le debe dar validez es que, por ejemplo, un Goldman Sachs salió públicamente esta semana y dijo que claramente las expresiones que había hecho el presidente y la tensión que hay entre ambos países está creando el escenario para una recesión, no solo de Estados Unidos, sino una recesión global. Pero te voy a decir una cosa, y la realidad que el punto principal de todo esto reside en lo que van a hacer estas negociaciones con China, que en estos momentos también se está viendo en una situación bastante apretada con todo lo que ha sucedido con Hong Kong. Y hemos visto esto en todos los titulares. Para aquellos que no saben, China tendría la autoridad de extraditar a personas de Hong Kong y esto le haría perder una autonomía total a Hong Kong. Entonces, ellos también tienen sus situaciones apretadas, nosotros tenemos las nuestras, estamos tratando de manejarlas. Sí, el punto de la economía en gran parte está en esta guerra comercial. El ojo de muchísimas personas está puesto sobre esto porque va a ser un indicativo de lo que pudiera ser un progreso o una recesión de la economía en gran parte, pero no olvidemos la cantidad de trabajos que se han creado bajo esta administración. Estamos hablando de millones de empleos, cosa que no sucedió de la misma manera durante la administración de Obama. Tenemos que dar crédito a lo que ha sido el impulso de la clase económica y de todo lo que ha sido el desempleo para las minorías como los hispanos, los afroamericanos, los asiáticos, las mujeres, y todo esto se ha dado bajo la administración Trump. Bueno, yo puedo decir que bajo la administración Obama se aprobó la ley ARRA, que fue la inyección más grande en la historia de los Estados Unidos a la economía. Descríbenoslas para aquellos que no la conocen. La ley federal ARRA fue una ley que se aprobó, me parece fue en el 2009 o 2010, y básicamente inyectó trillones de dólares a la economía, inversión en infraestructura, creación de empleos, vías públicas, construcción, etcétera. Y eso la ley se aprueba y una vez se hacen todas las regulaciones, tarda en que Pero bueno, ese te voy a dinero se decir empiece a mover. Con el real estate, por ejemplo, Obama daba estos préstamos o este incentivo a muchas personas que compraran casa. Pero por detrás de la fachada, que era lo que hacía la administración de Obama, le permitió a los seguros cobrar un PMI que al final le sacaba el doble del dinero que les había dado a esas personas que habían entrado y que muchos, la gran mayoría, eran primeros compradores. Entonces hay que ver bien esa inyección que tú estabas hablando, si fue producente o contraproducente, porque muchas personas tuvieron que irse en foreclosure, muchas personas aprovecharon y bueno, ahora vieron el beneficio, pero no podemos decir que fue un regalo. Bueno, no podemos decir que fue un regalo porque no lo fue. Él entró y heredó la crisis, la burbuja inmobiliaria, él la hereda, básicamente, y tiene que lidiar con eso. Y lo que crea la crisis inmobiliaria no es la cuestión de los seguros, es el hecho de que no se estaba haciendo suficiente riguroso con todo el due diligence que uno tiene que hacer para poder prestar cientos de miles de dólares para comprar propiedad. Lo vamos a dejar ahí, nos vamos a una pequeña pausa. Bueno, ya de vuelta a Batalla Política, Yali, hemos hablado varios temas. ¿Qué te parece que podemos aquí ponernos de acuerdo? Yo pienso que el tema de la guerra comercial, como tú dices, muchos expertos vaticinan que no sería una gran proyección de la continuidad de una economía que ha estado sin precedentes bajo la administración Trump. Ponernos de acuerdo en que es importante que ambas partes vengan a la mesa de negociación, seriamente, que se sienten y que lleguen a un acuerdo final. Tenemos 16 meses más o menos a la próxima elección. ¿Crees que se pueda haber un acuerdo entre ambas naciones? Yo espero que sí. Hemos visto la disposición del presidente de querer llegar a un acuerdo con el presidente Xi. Lo hemos visto últimamente elogiándolo a través de Twitter, tratando de encaramelarlo un poco, de decirle, ¿sabes qué? Deberíamos sentarnos, vamos a conversar, lleguemos a un acuerdo para el beneficio de ambas naciones. Está ahora la bola o la pelota está en la cancha de los chinos. Esperemos que se sienten porque sí pudiera tener efectos devastadores para ambas economías. Ojalá así sea. Llegamos a acuerdo. Llegamos al final del show. Muchísimas gracias por un debate tan entretenido. Luis Dávila, un placer tenerte aquí. Ustedes no se pierdan el próximo domingo muchísimo más de esta gran batalla política.